eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Mis hermanos, Dios les bendiga. Sé que cada uno se encuentra en casa, sé que cada uno de ustedes están viviendo un proceso en las manos del Señor. Sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas diarias, nuestras dificultades diarias, nuestras decepciones diarias, nuestras victorias diarias, nuestras alegrías diarias. Pero nos sentimos contentos y honrados porque a pesar de todo lo que tenemos que vivir, los procesos que tenemos que pasar, Dios está con nosotros. Dios nunca nos ha abandonado. Él lo ha prometido en su palabra se cumple, su palabra es fiel al carácter y a la esencia y a la voluntad de nuestro Dios. Así que los invito que cada día podamos permanecer en la voluntad del Señor, que cada día nosotros podamos decir, vamos a buscar a Dios, vamos a buscar al Señor, a pesar, como decía anteriormente, las dificultades que no faltan. Sin embargo, Dios es bueno y misericordioso. Saber que Dios en todo este aislamiento y en todo este proceso que está pasando a nivel mundial, el Señor se sigue moviendo de una manera extraordinaria en su misericordia, en su voluntad, porque he recibido testimonios en este tiempo cómo Dios ha venido respaldando a las familias, cómo Dios ha venido levantando a las familias, cómo Dios ha venido haciendo su obra en cada familia. Sobre todo en la vida espiritual. Yo creo firmemente que aquellas personas y familias que se han decidido a buscar a Dios y a seguirlo y verdaderamente a sentir la necesidad de cada día buscarlo a Él, tal como lo dijo el salmista, tengo hambre de ti, tengo sed de ti. Aquellas personas que lo han buscado de todo corazón, creo firmemente de que han encontrado respuestas extraordinarias y sobre todo en la parte espiritual, porque es que la parte espiritual es la que desarrolla todas las áreas de nuestra vida, la vida física, la vida emocional, la vida económica, bueno, en fin, todo, la parte intelectual, la intimidad, la comunión en familia, bueno, en fin, todo se desprende de la vida espiritual. Entonces poder nosotros darle lugar a Dios es un privilegio y de esa forma también estamos honrando a Dios. Y los primeros beneficiados de buscar a Dios somos nosotros. Así que yo le animo porque yo sé que hay familias que posiblemente están desanimadas en este tiempo, posiblemente dirán ¿qué está sucediendo? No nos fluyen las cosas, pero yo le digo, aunque no le estén fluyendo en este momento las cosas, esperan Dios porque Dios tiene una respuesta para su vida. Y como todo miércoles estamos aquí en la presencia de Dios, escudriñando, profundizando la palabra misma. Entonces hemos venido estudiando expositivamente el Evangelio de San Marcos. Ya vamos en el capítulo 9, es una tarea muy bonita, muy hermosa, donde usted se ha edificado, donde yo también me he edificado, donde usted ha aprendido palabra, donde yo también he aprendido palabra. Yo quiero pedirles el favor de que cada hermano, cada familia cristiana, que tenga bien divulgar, por favor, el link para que podamos nosotros de esa manera poder también extender el reino del Señor, porque a veces ignoramos la necesidad que tienen muchas personas, ignoramos a veces la situación que está viviendo cada persona, a veces no tenemos el alcance, la profundidad por la situación que se está presentando o que está pasando las familias. Pero cuando usted envía el link, llega ese link allá y de pronto ellos por curiosidad, por decir, bueno, vamos a ver qué dice Dios hoy, lo abren, se van a encontrar con una respuesta extraordinaria de parte de Dios. Así como un día usted también tuvo un primer encuentro con Dios, hay mucha gente que necesita también escuchar la palabra de Dios. Y quiero verdaderamente invitar a la iglesia que nos comprometamos todos, comprometámonos en ese sentir de divulgar el link, de divulgar nuestras transmisiones. Vincúlese usted, pero también vincule a otros. Vincúlese usted también, pero también vincule a su familia. Y de esa manera todos vamos a ser edificados y lo que hemos recibido de gracia podemos dar de gracia. Bueno, vamos a orar al Señor para que Dios nos dé en esta noche la sabiduría y la inteligencia para entender su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar ante ti y queremos pedirte, Señor, que en este día, a través de tu palabra, hable a nuestras vidas.
Estamos sedientos, hambrientos de tu palabra, Señor. Queremos decirte, Señor, que no hay otra razón por la que debemos de estar aquí en la tierra, sino para hacer tu voluntad. Y su eterna voluntad está revelada y está reflejada en tu palabra. Trae, Señor, en este tiempo edificación a tu pueblo. Trae también en este tiempo, Señor, consolación a tu pueblo. Pero también, Señor, si hay una palabra de exhortación para nosotros, tráela, Señor, porque la necesitamos. Dios, en el nombre maravilloso de Jesús, pedimos, Señor, que nuestros corazones y nuestras mentes se amplíe el concepto de la salvación, se amplíe el concepto de tu santa y divina voluntad. Dios, en tus manos colocamos nuestras vidas. Coloco la vida de todas las personas que nos siguen por las redes, Dios. Aún aquellas personas que posiblemente por curiosidad entraron en esta noche, Señor. Quiero pedirte, Señor, que las bendigas a ellas, Señor, y que esas personas reciban tu bendición, Dios. Muchas gracias te doy, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero invitarle entonces que abra su Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, y vamos a ir al versículo 2 y vamos a estar estudiando desde el versículo 2 hasta el versículo 13. Vamos a estar estudiando. Entonces, voy a arrancar la lectura en esta noche. Así que usted también esté allí en casita, conectado con este texto. Dice la palabra de Dios: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y dice la escritura: y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, la pureza del Señor. Versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube hubo una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, mandó que a nadie se dijese que lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardando la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos, y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y dice una pregunta: ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y se han tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén y amén. Esta es la porción, como les decía anteriormente, que vamos a estudiar el día de hoy. Y hay un título, creo que en la Biblia suya aparece la transfiguración de Cristo. Hay en otra dice solamente la transfiguración. Pues vamos a hablar acerca de esa transfiguración. ¿Cuál es el propósito y cómo fue que sucedió? Entonces los quiero invitar que nuevamente vayamos al versículo 2. Dice la palabra: 6 días después. ¿6 días después de qué? De la declaración que Pedro había hecho acerca de Jesús. Jesús le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le contestó: algunos dicen que Elías, otros dicen que Juan el Bautista. ¿Y ustedes qué dicen que yo soy? Usted es Cristo, el Salvador del mundo. Después de eso, también Jesús le narró que él debía ir a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Después de que sucedieron estas cosas, la pregunta que Jesús le hace a Pedro y también la narración de Jesús de su muerte y su resurrección, 6 días después,
tomó a Pedro, a Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan fueron los discípulos de Jesús, de los 12 que había escogido Jesús. Pero de esos 12, el círculo o el núcleo íntimo de Jesús era Pedro, Juan y Jacobo. Y a ellos 3 los tomó aparte y lo llevó para transfigurarse delante de él. Entonces la palabra dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y le llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró, dice la palabra, delante de ellos. La palabra transfigurar está traducida del griego y en nuestro castellano hoy en día lo vemos como, o el significado es ser cambiado a otra forma. Eso fue lo que sucedió con Jesús. Y no solamente, escúcheme bien, no solamente cambió su apariencia externa, sino también su apariencia interna. Eso dice la Escritura, dice el versículo 3: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, dice la Escritura. Muy bien, entonces encontramos que los vestidos de Jesús resplandecieron, y nos encontramos también que la parte interna de Jesús también resplandeció. Eso quería decir que Jesús estaba mostrándoles a Pedro, Jacobo y Juan su gloria, lo que él era, su esencia. Entonces la transfiguración es ese cambio metamorfósico, de metamorfosis, que significa ser cambiado en otra forma. Muy bien, ¿cuál sería el propósito de la transfiguración? El propósito de la transfiguración de Jesús fue mostrar su gloria celestial para que sus discípulos pudieran tener una mayor comprensión de quién era Jesús. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 8, versículo 27. Dice la palabra de Dios: saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Vamos a ir a Marcos capítulo 6. Vamos a encontrar también otra referencia, porque estoy hablando que Jesús quiso mostrar su gloria para que los discípulos pudieran entender cuál era su propósito, cuál era la comprensión de Jesús, o sea, a qué había venido Jesús. Dice la palabra en Marcos capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado a los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. ¿Qué encontramos nosotros aquí? La gente, las personas tenían un punto de vista acerca de Jesús. Algunos dijeron: es Elías, otros dijeron: es Juan el Bautista, otros dijeron: no, es alguno de los profetas. Entonces Jesús toma a Jacobo, Juan y al otro discípulo para mostrarles quién en realidad era, para que ellos quedaran conscientes de quién era él, que no era lo que las multitudes decían acerca de él, que aún Herodes lo dijo, no era correcto lo que Herodes estaba diciendo, sino que él quería mostrarles, y eso fue lo que anoté en este punto: mostrar su gloria celestial para que sus discípulos pudieran tener una mayor comprensión de quién era Jesús. Cristo experimentó un cambio dramático en su apariencia con el fin de que los discípulos pudieran percibir su gloria, el resplandor, el carácter de él. Y de hecho, Juan, después de esta experiencia que tuvo, escribió en uno de sus evangelios, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y dice: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué fue lo que vio
Juan, su gloria, el unigénito Hijo del Padre. Y ahorita vamos a encontrar también esa confirmación, por qué el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria del hombre es la parte material. De hecho, el hombre se esfuerza para construir castillos en su poder, en su capacidad, de tal manera que sea reconocido en la tierra. Esa es la gloria humana o la gloria material o la gloria humanística, donde se quiere reflejar el poder en las personas. Pero esa gloria no era la gloria de Jesús. La gloria del Señor era algo más grande, más maravilloso. Y su gloria era que era el Hijo de Dios, pero que también tenía un propósito para la humanidad. Y por eso es que Juan dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. O sea, ellos vieron su gloria. Juan, Jacobo y Pedro tuvieron el privilegio, escúcheme bien, de ver milagros por sus propios ojos, de ver milagros extraordinarios, cómo Jesús liberaba a las personas, cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo Jesús daba provisión económica para las personas, en fin, muchas cosas que ellos pudieron presenciar. Pero algo mayor encontraron ellos, y es que en este pasaje que es tan corto de la transfiguración, sin embargo encontramos algo bien maravilloso, algo eterno, y es que el mismo Juan dijo, vimos su gloria, vimos lo que él era, con nuestros propios ojos pudimos observar quién era Jesús. Eso es extraordinario para nosotros como creyentes, lo que Juan está narrando. Salmo 19, 1, 4, bueno, voy a leer un versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, la gloria del Señor. Por eso le digo que es algo más que lo material que vemos aquí en la tierra. Los mismos cielos cuentan lo maravilloso que es nuestro Dios, y de hecho lo maravilloso que es Dios, pero también su Hijo. Y los mismos cielos y el mismo firmamento cuenta y anuncia las obras de Dios. Él es glorioso. Los discípulos, quienes solo lo habían conocido en su cuerpo humano, ahora tenían una mayor conciencia de la divinidad de Cristo. Aunque no podían comprenderla plenamente, eso les dio la seguridad que necesitaban después de escuchar las terribles noticias de su muerte. Él les dijo inminentemente, tengo que morir. Y recuerden el pasaje donde Pedro consideró a Jesús y le dijo, no vaya a sufrir, no vaya a morir. Y Jesús le tuvo que reprender. Entonces ellos, después de esa noticia tan tremenda, se encuentran con este episodio tan maravilloso de ver la transfiguración de Jesús, ver su gloria, lo que Él es, su esencia, lo que Él es. Y ellos tuvieron el privilegio de verle en esa ocasión. Tuvieron el privilegio de verlo en su plenitud. Pero hay una promesa para usted y para mí. No solamente que Juan, Jacobo y Pedro tuvieron el privilegio de verle, sino que hay una promesa eterna para usted y para mí, de que un día en el reino de los cielos lo vamos a ver cara a cara. Vamos a ver lo que Él es en sí. Ya no lo que la Biblia nos cuenta, aunque la Biblia es verdad y todo lo que nos dice acerca de Él es verdad. Pero ese día vamos a tener el privilegio de verlo cara a cara. Así que le motivo para que cada día perseveremos en seguirlo a Él. Perseveremos en seguir caminando a través de la fe y de su palabra. Creer que Jesús un día estará con nosotros en la eternidad y por toda la eternidad. Quiero leerles lo que dijo también Pedro acerca de su gloria. Y está en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 16 y 18. Dice Pedro, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, o sea, historias, ahí puras historietas, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice, con nuestros propios ojos vimos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía,
este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el versículo 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Amén. ¿Qué dijo Juan? Juan dijo, nosotros vimos también su gloria, vimos su gloria, pero Pedro también lo ratifica, como él escuchó, presenció con sus propios ojos cuando Jesús recibió una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero sigamos estudiando porque esto está muy interesante. Vamos a ir al versículo 4. Y dice el versículo 4, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Significado de estos personajes. ¿Por qué aparecen estos personajes ahí en la Biblia? ¿Por qué están al lado de Jesús? Hay un significado tremendo. Y es que Elías y Moisés para el pueblo de Israel significaba mucho. Significaba muchísimo porque Elías dejó una huella grande en el pueblo de Israel. Pero no solamente Elías, sino también Moisés. Y a través de ellos dos, porque eran los mayores personajes que la Biblia les había relatado al pueblo de Israel, eran los mayores personajes, encontraron también a Jesús ahí en medio de ellos dos. Elías, ellos tenían muy claro quién era Elías, también Moisés, quién era él, pero dice también que la ley y las profecías del Antiguo Testamento, toda la ley que viene a través de Moisés, porque a Moisés se le entregó todo lo que son los mandamientos, 600 y mucho más leyes para el pueblo de Israel. Él conocía la ley. También el profeta Elías también conocía las profecías, pero a ellos dos se les dio a conocer que a través de Cristo se cumplía la ley y todas las profecías. Déjame leerles en este momento esta parte. Dice, Jesús es el cumplimiento de la ley y las incontables profecías en el Antiguo Testamento. Ellos vieron un atisbo de su gloria, de su futura glorificación, y pudieron ver su trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, ahí con Moisés y con Elías y con sus discípulos del centro del núcleo de Jesús, ahí encontramos que ¿qué podía decir Moisés en ese momento? ¿Qué podía decir Elías en ese momento? Tener el privilegio de estar al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa aparición de Elías era el representante de los profetas y Moisés era el representante de la ley. Eso para ellos era muy hermoso, era un lugar de mucho privilegio. Sabemos que Moisés conoció la revelación sobre Cristo. ¿Por qué? Mire lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 24 y algunos textos más. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mire que Moisés tenía claro que iba a venir un Salvador del mundo, que él era un Salvador temporal, que iba a sacar de Egipto a Israel y llevarlo a la tierra prometida, pero eso era algo temporal, pero se dio cuenta de que ahí estaba al lado aquella persona que añoraba él ver, aquello que él estaba poniendo su mirada en ese galardón, y el galardón era Cristo Jesús. Él estaba poniendo la mirada en aquel que no lo podían ver en ese entonces, porque era una profecía, era una promesa posterior. Sin embargo, Moisés en su fe puso la mirada en el Salvador del mundo. Dijo, vale la pena seguir, voy a sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida porque hay una promesa mucho mayor. Moisés no se centró solamente en lo material.
Porque de hecho la promesa era llevar al pueblo de Israel a la tierra que fluye leche y miel. No, él no se quedó solamente ahí, sino que él siempre estuvo en su conocimiento de que el Mesías, el Salvador del mundo, llegaría un día para salvar eternamente a la humanidad. De hecho, Moisés luchó con el pueblo de Israel por eso, porque fueron tercos, rebeldes, quisieron siempre apartarse del camino de Dios, y Moisés siempre estuvo luchando y tratando de orientarlos por el camino correcto, diciendo: pongamos la mirada, vamos a encontrar algo mejor allí en la tierra prometida. Y dice que entraron no con Moisés sino con Josué, pero entraron a la tierra prometida, pero no entraron al reposo de Dios. Qué triste es que nosotros podamos recibir, escúcheme bien, cosas materiales, promesas materiales, que Dios nos dé promesas y nos dé los privilegios de recibir de sus promesas cosas materiales, pero que nos olvidemos de Él. Hay muchas personas que reciben de parte de Dios bendiciones, pero después de que reciben las bendiciones abandonan las cosas de Dios. Se les olvida quién fue el que les dio. Inclusive le empiezan a dar gloria a los hombres. Pero Moisés tenía claro quién era el que los estaba sacando, quién era el que los estaba sosteniendo y quién era el que los iba a conducir a la vida eterna. Jesús también tomó ese privilegio de llevarnos a nosotros, a pastorearnos a nosotros, pero nos está pastoreando para llevarnos a la vida eterna. Moisés los iba a llevar a la tierra prometida, pero aquí en la tierra, pero Jesús ha prometido que nos va a llevar al reino de los cielos. Así que, mi amado hermana y hermana, no seamos tercos, no seamos tercos. Las bendiciones vienen de Dios para nosotros. De hecho, tenemos testimonios grandes en este tiempo, pero centrémonos mayormente a aquello invisible, aquello que ni siquiera podemos presenciar en este momento, como es el reino de los cielos. Moisés se sostuvo en esa fe, se sostuvo ahí, estuvo permaneciendo, dijo: no, hay alguien mayor que yo. Y en este día, donde se reúne Cristo, Moisés y Elías, Moisés tuvo el privilegio de estar al lado del Mesías, del Salvador del mundo. Para él ya no era esa fe que no podía presenciar, sino que se le hizo realidad en ese momento. Acuérdese que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Acuérdese que él quedó antes del río Jordán. Él murió allí. Allí lo velaron un mes. Y dice que se desapareció Moisés porque Dios lo enterró a él. El pueblo de Israel no supo dónde quedó Moisés, pero él murió. Él no entró a la tierra prometida. Él no tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida. Pero ese día en la transfiguración estaba parado en la tierra prometida. Dios le cumplió esa promesa a Moisés. Moisés estaba al lado del Mesías, del Salvador del mundo. Pero no solamente estaba al lado del Salvador del mundo, sino que estaba en la tierra prometida donde Dios le había dicho. Aún en la muerte y en la glorificación de su Hijo, ahí le estaba dando cumplimiento a Moisés. ¿Qué le prometió Dios a su vida? ¿Qué ha escuchado de parte de Dios a través de su palabra para su vida? ¿Cree que a Dios se le olvidó? ¿Cree que Dios es un ignorante, que se le olvida las cosas? No, mi amado hermano y hermana. Dios le está dando el privilegio a Moisés de estar al lado de su hijo, pero también estar parado en la tierra prometida. Oh, qué tremendo. Y Elías ni se diga. Elías fue perseguido. Elías fue un hombre que siempre estuvo acechado por el rey para matarlo. De hecho, un día estaba cansado del ministerio, dijo: Señor, yo no voy más, ya no voy más. Y el Señor lo llevó a cierto lugar, y allí en ese sitio habían aguas cristalinas, y él pudo beber agua. Le llevó comida a través de los cuervos. Le dijo: descansa, Elías, descansa, 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 porque tenemos que seguir haciendo la obra. Descansa, porque esto no ha terminado. Esto tiene una proyección futura y una proyección eterna. Y Elías descansó ese día, y después Dios lo llama y le dice: hágale, camine, porque largo camino le espera a usted. Usted no ha terminado su ministerio, usted tiene que proseguir, y apenas termine usted, seguirá y seguirá, y hasta que llegue mi hijo amado, quien es el que dará por conclusión a todo el plan salvífico de parte de Dios. ¿Qué se sentiría Moisés? ¿Qué sentiría Moisés más bien?
¿Y qué sentiría Elías al lado del maestro? Al lado de aquel que añoraron él en tiempos pasados. ¿Y qué pensarían ahora sus discípulos? Vamos a ver qué pensaron sus discípulos. A ver qué sucedió con los discípulos. Dice, veamos el versículo 5. Veamos el versículo 5. Y dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Oiga bien, Pedro se llenó de gozo, Pedro se llenó de alegría, porque ¿quién estaban junto a él? Estaba nada menos que Moisés, estaba Elías y estaba Jesús. Y Pedro se llenó de motivación como siempre lo era Pedro. Siempre dijo, ¿qué hacemos? Hagamos 3 enramadas. Una para Elías, otra para Moisés y otra para Jesús. Y los vamos a tener acá. Y están cerca de nosotros. ¿Y cómo sería ese Pedro ahí motivado de ver a esas 3 figuras tan impresionantes? Esas 3 figuras divinas, especiales. Y verlos ahí. Dijo, Pedro, me llené de alegría y ahora quiero hacer una enramada para ellos y quiero que estén con nosotros permanentemente. Pero el propósito de la transfiguración no era esa. Déjame decirle qué significaban las enramadas para los judíos o para el pueblo de Israel. Era la fiesta de los tabernáculos. Eso lo encuentra usted en la Biblia en Levítico capítulo 23, del versículo 33 al 36. Y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el festival de las enramadas el día 15 del mes señalado, 5 días después del día del perdón. Este festival en honor al Señor durará 7 días. El primer día del festival deberás proclamar un día oficial de asamblea santa, en la cual no harás ningún trabajo habitual. Durante 7 días presentarás ofrendas especiales al Señor. Al 8º día es otro día santo en que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Esta será una ocasión solemne y en este día no se permite ningún trabajo habitual. O sea que por la ley y por la cultura judía, siempre cuando había festividad, esa festividad especial como lo dice el Señor, debían de hacer un festival de enramadas o de tabernáculos. Esas enramadas era para las personas que venían de afuera, de los extranjeros. Y Pedro pensó de una vez dijo, vamos a hacerle unas enramadas para que ellos se queden ahí. ¿Qué más nos dice la Biblia? Ya explicamos acerca de las enramadas. Pedro sintió la necesidad de hacerles un lugar. Y dice el versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Entonces vino una nube. Esa nube, recuerden muy bien que en el Antiguo Testamento acompañó al pueblo de Israel por toda su peregrinación, ser peregrinos en el desierto. Los acompañó, les daba abrigo por la noche, pero también les daba frescura en el día. La nube siempre estuvo acompañando como una señal de Dios que estaba con ellos. De hecho, yo me tomé la molestia de traerles un texto. Dice la palabra, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. O sea que Dios a través de la nube mostraba su gloria, como dice la palabra, y la gloria de Jehová llenó todo el tabernáculo. O sea, ver la nube era decir Dios está con nosotros, Dios está ahí. Aquí en este episodio
El tabernáculo estaba solo, de pronto apareció la nube y se acentuó sobre el tabernáculo. Moisés tenía muy claro que no era solamente la figura de la nube física, sino que más que la nube física, ahí estaba ¿quién? Dios. ¿Se imagina Moisés en ese momento de la transfiguración? Que la nube llega donde están ellos tres. Él sabía quién era la nube. Era Dios. Dios con ellos. Y estaba Dios ahí con ellos. Extraordinario lo que también pudo vivir ahí en la tierra prometida Moisés. Ver nuevamente la nube. Para él era un significado tremendo. Era la presencia misma de Dios. Era la presencia misma de Dios. Y estaba teniendo ese privilegio de volver a ver la nube ahí, frente a su hijo, frente a ellos y frente a los discípulos. Nosotros ya no necesitamos de la nube, porque a través de Cristo ya ha llegado a nuestras vidas. Somos parte de ese redil. Somos parte de ese redil. Dios está con nosotros. Dios ha prometido que va a estar hasta el fin del mundo con nosotros. No sé qué le representaría en ese momento para Elías. Para Moisés sí le representaba mucho porque ya conocía. No sé qué le representaría a Jacobo, a Juan y a Pedro. Pero estaba Dios mismo ahí, en esa reunión. ¿Se imagina? Esa reunión tan preciosa. Pero lo interesante del asunto es lo que dice el mismo Señor. Dice la palabra. Dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Se imagina usted qué pensaría Juan, Jacobo y Pedro? De estar viendo la nube y escuchar una voz, este es mi Hijo amado, a él oíd. Lo puso por encima de ¿quién? De Elías, de Moisés. Lo puso encima de ellos. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Profeta Elías, en otras palabras le estaba diciendo, este profeta Elías y Moisés, que recibió la ley y los mandamientos, ellos recibieron las profecías, recibieron los mandamientos, pero por encima de ellos está ¿quién? Jesús. En Jesús se cumple la ley y también se cumplen las profecías. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Oh Santo Dios. No estaba discriminando Dios a Elías, ni tampoco a Moisés. Solamente estaba dejando claro que por encima de cualquier profeta, que por encima de cualquier salvador, está ¿quién? Jesús. Jesús es el Salvador del mundo y Dios le ha dado a él el privilegio de verdaderamente hacerlo hijo, pero también somos hijos a través de Jesús. Esta transfiguración tiene mucha enseñanza profunda. Tiene una enseñanza muy profunda y que nos ayuda a nosotros en nuestra fe. Sigamos leyendo. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, pero sí les dejó claro lo siguiente: sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, ustedes van a contar esta historia. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Qué triste que después de que hayan presenciado todo esto, estaban discutiendo, estaban polemizando. Aquí en cierta ocasión lo dijo nuestro hermano William. Qué triste que hoy en día las iglesias están agarradas por dogmas, por doctrinas, y no están predicando lo que es la palabra del Señor. Estamos agarrados por otras cosas diferentes, en vez de estar con la palabra del Señor. Acabaron de presenciar la transfiguración. Acabaron de escuchar al propio Dios diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd.
Sin embargo, aquí encontramos que los mismos discípulos ahora estaban discutiendo. Ojalá que esa no sea la característica suya, de estar discutiendo por todo. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo él les dijo, Elías, la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Cómo así que Elías ya vino? O sea que ellos, los fariseos, los maestros de la ley, que decían que Elías no había venido, y que a unos discípulos, bueno, ¿cómo es que los fariseos, los maestros de la ley, dicen que esto va a acontecer hasta que venga Elías? Y Jesús le sale con una respuesta diciendo, pero Elías ya vino. ¿A través de quién vino Elías? A través de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el gran profeta de esa época que anunció la venida del Mesías y que tuvo el privilegio de abrir esa puerta para que el Evangelio de Cristo entrara. Así que, mi amado hermano, ¿qué más aprendimos de la transfiguración de Cristo? Aprendimos grandes verdades. Y una de ellas es que la gloria del Señor resplandeció en Jesús. Y esa gloria ha resplandecido en sus vidas y en mi vida. Así que yo le motivo para que, en vez de estar quejándonos, veamos la gloria del Señor. En vez de estar murmurando, veamos lo bondadoso que es el Señor. En vez de estar deseando cosas, digámoslo, por arrogancia, por buscar el poder, pongamos la mirada en nuestra ciudadanía que está en el reino de los cielos. Les motivo para que cada día ustedes tengan un contacto con la palabra, pero que la palabra verdaderamente haga mella en cada uno de ustedes. Dios les bendiga, es un privilegio de haber compartido este día, esta reflexión. No se le olvide que tenemos un tiempo de intercesión todos los días y mayormente los martes, miércoles, jueves y viernes a través de la red intercesora de nuestra iglesia. Se está orando desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Han sido preciosos los tiempos de oración, de intercesión, y cada vez se nos une más gente diciendo es necesario buscar a Dios. También los cultos del día domingo, no se lo olvide, levantarse temprano, arreglarse para el Señor y escuchar la palabra de Dios. Que tengan una excelente noche y Dios me les bendiga.